Biomoléculas orgánicas, presentado por Nidia Yolima Ochoa Medina. ¿Qué son, ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Son compuestos de carbono que forman parte de todos los seres vivos y que son sintetizadas por estos. Están formadas principalmente por carbono que se enlaza con hidrógeno, nitrógeno, oxígeno o azufre formando compuestos complejos. Las biomoléculas orgánicas se dividen en 4 ramas: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas. Carbohidratos, denominados también glúcidos, son azúcares formados por carbono, oxígeno e hidrógeno y componen la principal reserva de energía utilizada por los seres vivos. Los glúcidos están formados por una o varias unidades constituidas por cadenas de entre 3 hasta 7 átomos de carbono. Uno de estos carbonos es un grupo carbonilo, aldehído, cetona. El resto de los átomos están unidos a grupos hidroxilo o H. Se clasifican en varios tipos: monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, glucoproteínas y glucolípidos. Características: producen energía, almacenan energía, contienen químicamente en su estructura un grupo aldehído, COH y cetona, CO. Son solubles en agua, forman estructuras complejas abundantes en la naturaleza. Funciones: la principal función de los carbohidratos es la de proporcionar la energía que necesitan los seres vivos, al igual que almacenar la energía para uso posterior. También pueden formar parte de estructuras que protejan las células e intervienen en el reconocimiento celular. Monosacáridos son los hidratos de carbono más elementales y de los cuales es más fácil obtener energía por parte de los seres vivos. El más abundante de todos es la glucosa. Son moléculas que poseen isomería y en el caso de los monosacáridos que poseen más de 2 carbonos. Las formas D y L se determinan teniendo en cuenta el OH del carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo. Curiosamente, en la naturaleza casi todos los glúcidos se encuentran en la forma D. Oligosacáridos son compuestos formados por la unión de 2 a 10 monosacáridos. Tienen sabor dulce por lo general y son solubles en agua. Los disacáridos se forman por la unión de 2 monosacáridos. En la reacción se desprende una molécula de agua y el enlace resultante se denomina glucosídico. Los disacáridos más abundantes en la naturaleza son maltosa, lactosa y sacarosa. Los principales azúcares que forman este grupo son la maltosa, cereales germinados; la lactosa, productos lácteos; la sacarosa, azúcar de caña. Polisacáridos son compuestos por un gran número de monosacáridos, unidos entre ellos mediante enlaces O. Glucosídicos, no son solubles en agua ni presentan dulzura. En la naturaleza están en mayor abundancia en los siguientes:
Almidón, forma de reserva en las plantas. Glucógeno, forma de reserva de los animales. Celulosa, forma parte de las estructuras de las plantas. Quinina, principal compuesto de exoesqueletos de insectos y crustáceos y de la pared celular en los hongos. Glucoproteínas y glucolípidos son moléculas formadas por carbohidratos unidos a proteínas o lípidos. Forman parte importante de las interacciones celulares. Lípidos son sustancias hidrófobas que forman parte de las membranas biológicas y que se utiliza como reserva de energía o aislante térmico. Algunos deben ser consumidos en la dieta y otros realizan funciones. Para clasificarlos distinguiremos. Hay dos clases de lípidos, los saponificables y los lípidos insaponificables. Características. No solubles en agua, almacenan energía, forman parte de la estructura celular, tienen funciones específicas como las hormonas, están formados por carbono, oxígeno e hidrógeno y en ocasiones contienen otros elementos como el fósforo y nitrógeno, solubles en alcohol. Sus principales funciones son reserva de energía, tienen función estructural, función térmica, reguladora, protectora, almacenamiento de agua, transporte. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son ácidos grasos. Son sustancias que se encuentran formando parte de otros compuestos como los triglicéridos o las ceras. Se dividen en saturados e insaturados. Ácidos grasos saturados. Son consideradas como las grasas malas, ya que cuando se consumen en exceso pueden ocasionar problemas de colesterol y trastorno de circulación. Grasas insaturadas. Son grasas beneficiosas para la salud porque regulan el nivel de colesterol y previenen las enfermedades cardiovasculares. Acilglicéridos son ésteres de ácidos grasos con glicerol, formados mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Ceras son lípidos derivados de ácidos grasos. Son sólidas y tienen un punto de fusión alta. Está presente en muchas estructuras protectoras como la piel. También son valoradas en algunos casos por su capacidad de combustión y porque repelen el agua. Fosfolípidos son lípidos anfipáticos, es decir, que una parte de ellos son solubles en agua y otra región la rechaza. Forman parte de todas las membranas activas de las células. Confieren la estructura a la membrana celular. Lípidos con esfingosina. Son lípidos en los que en lugar de glicerina hay esfingosina, que es un alcohol insaturado con dos grupos hidroxilo y un amino. A este grupo de lípidos pertenecen los glucolípidos y esfingolípidos, forman parte importante de la estructura de la pared celular. Los lípidos insaponificables son terpenos. Son lípidos simples derivados de una molécula de 5 carbonos denominada isopreno. Esta molécula puede ser polimerizarse
originando otras moléculas de estructura lineal o cíclica. Los terpenos constituyen algunos de los aceites esenciales de las plantas, que les confieren olores y sabores característicos, tales como el mentol, el alcanfor, el limoneno o el geraniol. Prostaglandinas. Se conocen en total de 20 moléculas distintas. Están presentes en la mayoría de los tejidos animales, en los que ejercen numerosas acciones de naturaleza reguladora. Esteroides. Este grupo de lípidos incluye moléculas con actividad biológica muy variada, como lípidos de membrana, ciertas hormonas y vitaminas. El principal esteroide es el colesterol, esencial en las membranas de las células animales, cerebro y tejido nervioso. El colesterol es además precursor de las hormonas sexuales y de los ácidos biliares. Estos últimos se producen en el hígado y juegan un importante papel en la emulsión de grasas y su posterior absorción en el intestino. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son heteropolímeros porque están formados por monómeros distintos, como las proteínas. La parte que varía entre los nucleótidos es la base nitrogenada. En esto se encuentra la información genética que dicta las características que poseen los diferentes organismos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Características. Están formados por 5 bases nitrogenadas, 2 de ellas, la adenina y la guanina, se conocen como purinas. Las otras 3, citosina, timina y uracilo, se conocen como pirimidinas. Contienen la información genética de los seres vivos. Se replican, son macromoléculas compuestas siempre por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Participan en la síntesis de proteínas. Funciones. Sintetizan proteínas, replicarse continuamente, transmitir información genética, transporte de aminoácidos, controlar todas las actividades celulares, reproducción celular, síntesis de proteínas. ADN, ácido desoxirribonucleico. Podemos definir la estructura primaria del ADN como una cadena larga lineal definida por su secuencia de nucleótidos. Esta secuencia es característica de la especie, apareciendo incluso diferencias entre los individuos. Contiene todo el material genético del individuo según su especie. Sus bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y timina. ARN, ácido ribonucleico. Es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariontes como en las eucariontes y es el único material genético de ciertos virus. Hay varios tipos de ARN. El ARN mensajero lleva la información sobre la secuencia de aminoácidos de la proteína desde el ADN, lugar en el que está inscrita, hasta el ribosoma, lugar en que se sintetizan las proteínas de la célula. El ARN de transferencia son cortos polímeros de unos 80 nucleótidos que transfiere un aminoácido específico al polipéptido en crecimiento. Se unen a lugares específicos del ribosoma durante la traducción. El ARN ribosómico o ribosomal
se haya combinado con proteínas para formar los ribosomas, donde representa unas 2/3 partes de los mismos. En procariotas, la subunidad mayor del ribosoma contiene 2 moléculas de ARNR y la subunidad menor una. Proteínas. Las proteínas son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en menor medida por fósforo y azufre y otros elementos, hierro, cobre, magnesio. Son polímeros no ramificados de aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos. Son las moléculas orgánicas más abundantes de los seres vivos. Su importancia radica en la variedad de funciones diferentes que pueden desempeñar. Características. Estructural. Las proteínas presentan una estructura compleja que implica diferentes niveles. Estructura primaria. Se refiere a la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria. Se refiere a las características conformacionales que adopta la macromolécula en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno que determinan la formación de plegamientos locales y dan así lugar a hélices alfa o láminas beta. Estructura terciaria. La presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula, por ejemplo, pueden disulfuro, interacciones hidrofóbicas, propician un plegamiento o enrollamiento aún mayor, que determina la denominada estructura terciaria, a partir de las cuales se originan proteínas globulares o fibrosas. Estructura cuaternaria. Se origina por la asociación de 2 o más estructuras terciarias. Funciones. Catalizadores biológicos. Las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas de hidrólisis, oxidación, fosforilación son proteínas. Estas se caracterizan por la presencia de un sitio activo. Compuestos de defensa. Las inmunoglobulinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Transportadores. La hemoglobina transporta oxígeno, la transferrina transporta hierro y las lipoproteínas transportan lípidos. Estructural sostén. Proteínas importantes de la piel como el colágeno y la elastina y del cabello como la queratina corresponden a este tipo. De reserva. La albumina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. Hormonal. Actúan a baja concentración pero resultan esenciales. Una proteína muy importante perteneciente a este grupo es la insulina, que regula los niveles de glucosa en sangre. Contráctil. Algunas proteínas como la miosina o la actina gobiernan los movimientos de contracción, por ejemplo, del músculo. Gracias por su atención.